Seguro que os acordáis cuando se ponía a China como modelo para combatir la pandemia. De esto no hace tanto, 2 años y pico, que, bueno, los expertos nos decían que eran poco menos que invencibles los chinos, que lo tenían todo claro y que se habían sido capaces de, pues eso mismo, ¿no?, de construir un hospital, que si monitorizaban la situación, que si testaban a todo el mundo, en fin, nada que no supiésemos en aquel momento, que si no les temblaba el pulso, que teníamos que seguir, y algunos todavía lo dicen, el ejemplo de China, que nos marcaban los chinos. Los más entregados venían a decir que hasta la dictadura para este tipo de cosas venía bien, que las democracias eran todo un problema, porque claro, la gente se puede quejar y se desobedece al gobierno, que lo sabe todo y que habla siempre en nuestro bien, ¿no? Bueno, pues de eso mismo os quiero hablar hoy, del tema este del COVID-0 en China, que como bien sabéis está destrozando al país, no solo a la paciencia de los propios chinos, que la verdad están acostumbrados ya a todo, sino también de la propia economía, ¿no? Pero bueno, para eso mejor que nos vayamos al retiro, así que vamos a dar un poquito de marcha y de velocidad a esto. Pues nada, queridos, este es un banco tan bueno como cualquier otro. Hay unos cuantos disponibles hasta ahora y es porque la gente anda comiendo. Pero como yo soy de comer pronto, pues cuando tengo a todos los paisanos comiendo, que comen tardísimo, por cierto, mis paisanos, pues puedo salir a grabar. Bien, se está bien además, la temperatura es más o menos buena, aunque como veis está todo mojadísimo. No ha hecho más que llover en las últimas 2 o 3 semanas y esa es la razón por la cual pues no he podido salir mucho a la calle, aparte de que está fuera. Pero bueno, este banquito que tengo justo ahí lo tenéis, ahí me voy a sentar a hacer la contra de hoy, que os voy a hablar de China y del COVID-0. No es la primera vez que lo hago, pero me parece a mí que tampoco será la última según están las cosas. Ya estoy aposentado debidamente aquí en el banquito, que se está muy bien, por cierto, no hace falta ni gorro, fijaos si se está bien en Madrid hoy. Entiendo que durará poquito en cuanto se vaya el sol y se está empezando a ir ya por allí, ya dura nada el día, pues no habrá quien pare, pero entre tanto se está bastante bien aquí. Bueno, os comentaba la bicicleta antes cuando estábamos en la calle de Alcalá, que pasan por ahí unos hinchas argentinos, debe de ser que Argentina juega hoy el partido, van ahí con sus banderas a la espalda. No sé contra quién jugará, pero vamos, los argentinos ya sabéis que esto del fútbol es una religión. Bueno, os comentaba cuando íbamos en la bicicleta que los chinos se habían convertido en algo así como un modelo hace 3 años, bueno, 2 años y 8 meses o 2 años y 9 meses. Muchos nos los ponían como el ejemplo a seguir, lo que teníamos que hacer, que se habían, como os decía antes, no les temblaba el pulso, habían construido un hospital pues casi con una varita mágica, ¿no?, en apenas 2 o 3 semanas, y que lo tenían clarísimo, que testaban a todo el mundo, que tenían controlada perfectamente la situación. Muchos expertos occidentales, de hecho, aprobaban la política china de COVID-0. Aquí hay unos cuantos, no daré nombres porque están perfectamente disponibles, pero que decían que no deberíamos salir de casa ni quitar ninguna restricción hasta que no se hubiese eliminado el COVID. Era para ellos una alternativa a lo que se había hecho en la propia España, en Occidente en general, ¿no?, donde tras el primer confinamiento, que en España fue del mes de marzo al mes de junio, principios de junio, al menos en Madrid, pues tras ello, a pesar de que las restricciones continuaron todavía durante un par de años más, no hubo más confinamientos, afortunadamente. Nos dimos cuenta que no podíamos seguir así, es decir, que teníamos que aprender a convivir de mejor o de peor gana con el virus, que no quedaba otra.
Estoy hablando de un pasado muy reciente, pero lo suficientemente fuerte como para que todos lo recordemos bien. Bien, pues se cumple ahora, estamos a finales de noviembre, el tercer aniversario desde que este virus fuese por primera vez identificado en Wuhan, en China, en la provincia de Hubei. Recordadlo, bueno, en noviembre de 2019 nosotros todavía no sabíamos nada, no lo sabríamos pues hasta mucho más tarde, hasta, a ver, yo tuve la primera noticia en enero, creo que hice el primer programa por aquella época, finales de enero, principios de febrero, tendría que ir a buscarlo, pero vamos, que en China tuvieron la primera noticia en aquel entonces, no sé si lo detectaron la última semana de noviembre, una cosa así, que es exactamente la que nos encontramos ahora mismo. Bien, esto son 3 años redondos, y lo que nos informan ahora las autoridades chinas, que han sido muy suyas respecto a los contagios y demás, es que están ante una ola de contagios, una ola masiva, vamos, por lo menos para lo que son los estándares chinos. Recordad que China reconoce muy pocas muertes por COVID, en comparación con otros países, Estados Unidos, Brasil, Perú, la propia España, el Reino Unido, Italia. Lo de China eran 3, 4, 5.000 muertes reconocidas que cualquiera que lo veía decía, esto no puede ser, son demasiados como para que haya tan pocos muertos, es que prácticamente la enfermedad no ha pasado. Seguramente han sido muchísimos más los reconocidos por el gobierno, porque aparte de que aquello es una dictadura espantosa que, bueno, domina completamente la información, a las dictaduras no les gusta dar malas noticias ni reconocer que tienen errores. Esta era una de las razones por las cuales no querían reconocer más muertos. ¿Cómo debe de estar la cosa ahora como para que anuncien contagios y anuncien que se han incrementado las víctimas mortales, ¿no? En parte yo creo que lo hacen también por el hecho mismo de que así pueden controlar mejor a la sociedad, algo que gusta bastante a los gobernantes chinos. Si miramos los máximos diarios que hay ahora mismo en China, vemos que están superando los de la primavera, los de allá por el mes de abril, mayo, que hubo en Shanghái. Recordad aquellas imágenes, una ciudad tan grande como Shanghái, de las más grandes del mundo, si no la más grande, millones y millones de personas que no podían salir de casa. Y todo era porque habían descubierto un brote de COVID, que se había ido pues poco menos que de casa en casa, de bloque en bloque, y decidieron cerrar prácticamente en su totalidad la ciudad. Bueno, pues ahora están con máximos diarios superiores a los de aquella ola. Están también en máximos superiores a los de la primera ola, aquella de enero o febrero del año 2020. Vamos, los datos los tenéis disponibles a poco que busquéis en internet. Yo los acabo de mirar en casa, es una pena que no los tenga aquí para poneroslo. Bueno, realmente los tengo aquí porque esto es en diferido, así que no tengo más que llevármelo a total, que se dice en el lenguaje televisivo, y podréis ver cuál ha sido la curva de contagios, las curvas de contagios en China. Bien, lo estáis viendo ahí, estamos en uno de los peores momentos, pero esta vez no es solo Shanghái, como sucedió en los meses de abril-mayo de este año, es en toda China, y claro, proliferan, como sucedió en Shanghái, proliferan los confinamientos. Aproximadamente creo que es una quinta parte del país, lo leí esta mañana y me llamó la atención, una quinta parte de 1.400 millones de personas, pues una cantidad pues apreciable de gente, ¿no? Aproximadamente una quinta parte del país está sometida a confinamientos o restricciones duras de movilidad. Para que nos hagamos una idea, como estábamos aquí, no lo sé, en mayo de 2020, que eso era o confinamiento o la famosa desescalada aquella, ¿no? Que podíamos salir por la tarde un ratito y sin acercarnos mucho. Bueno, en mayo de 2020 yo aquí no me podía haber sentado por 2 razones. La primera, porque no te podías sentar en los bancos de los parques, ya me levantaron de uno. Y la segunda, porque el Parque del Retiro estuvo cerrado muchísimo tiempo. Pero bueno, este último brote además, según parece, está haciendo estragos, porque las variantes cada vez son más contagiosas. Lo sabemos por cómo ha ido pasando el virus por nosotros mismos. Lo vimos las navidades pasadas, que fue pues realmente la última ola que preocupó aquí, la Omicron famosa, estábamos ya todos agotados, fue la que pillé yo desde luego en enero de este año. Y como pudimos comprobar, se contagió toda España, ¿no? Y se contagió toda Europa y toda América. Era una cosa tremenda, porque bastaba con que estuvieses con alguien que había tenido el COVID 5 minutos y ya te habías contagiado. Bien, por lo visto las que han ido llegando después de esta, la Omicron, cuyas letras ya pues no me conozco porque tendrán las suyas, son tan contagiosas como estas. Eso sí, son menos graves, lo cual es una ventaja considerable, al menos para los chinos.
Evidentemente no es lo mismo contagiarte de una gorda como fue la primera a contagiarte de una como la que me contagié yo, que estuve 3 días fuera de juego, eso sí, porque perdí la voz, pero nada más, no tuve que lamentar, no tuve ni que ir al médico, vamos, en una palabra. Un ibuprofeno y hasta un par de frenadoles y a verme películas, porque no podía hacer contracrónicas. El resto, mi COVID, la verdad, fue bastante benigno, dentro de lo que puede ser una enfermedad, pero vamos, una especie de gripe suavecilla, para lo que yo he pasado gripes mucho peores. Bueno, la cuestión es que el problema en China es que su estrategia, su política de COVID cero estricto, esta que tanto gusta a algunos en España y en Occidente, ha dejado a mucha gente, como ya se advirtió aquí, mucho menos protegida mediante las vacunas, por un lado, y por otra mediante la inmunidad natural, que es la más efectiva de todas. Esto no hace falta que os lo diga porque lo sabemos todos. El Partido Comunista se negó en su momento a aceptar el año pasado, a aceptar las vacunas occidentales. La de AstraZeneca, la de Pfizer, la de Moderna, en fin, la de Johnson & Johnson, que fueron saliendo y que al parecer son mucho más efectivas que las vacunas chinas, que también las sacaron, la Sinovac y todas estas. No sé si os acordáis, esos programas que hacía de las vacunas hace ya unos meses o hace ya año y pico, ¿no? Luego los confinamientos muy prolongados, y sabemos lo que es porque nosotros estuvimos confinados, lo único que conducen es a que menos gente haya estado expuesta al contagio y a que menos gente haya desarrollado esa inmunidad natural, como ha sucedido en España o en el resto del mundo, que al final pues la exposición es lo que nos ha hecho en buena medida, si no inmunizarnos, si al menos que hayamos pasado una ola tras otra, bueno, nos inmunizamos evidentemente, aunque creo que te puede reinfectar, pero vamos, que no supone ya una amenaza de vida o muerte, ¿no? Luego hay otro problema añadido con esto, y es que China es un país muy envejecido, mucho más de lo que a sus líderes, concretamente a Xi Jinping, le gustaría, ¿no? Es un problema realmente grave para China. Lo es ya hoy, no quiero ni pensar para el año 2040 o 2050. En China hay cada vez más gente mayor. Casi el 20% de la población de los chinos, es decir, 1 de cada 5 chinos, es mayor de 60 años. Diréis, bueno, eso también pasa en Alemania, o en España, o en cualquier país de Europa, ¿no? Que cada vez hay más gente mayor. Los argentinos que han pasado antes, esos eran jovencitos. Estos son de estos que vienen aquí a vivir y, claro, la afición por la selección no la dejan, pero vamos, esos eran jóvenes. Pero es muy normal que se vea gente mayor paseando por los parques y por todas partes. El mío es un país muy envejecido. Bueno, esta es la consecuencia. Aquí el país ha envejecido por otras razones. Y es porque las españolas, llegado un momento, pues hará 40 años, dejaron de tener hijos o empezaron a tener muchos menos. Pero en China no. En China es la consecuencia de una política tomada desde arriba, de la política de COVID cero, de otra política equivocada, de la hijo único, que se implantó en China en 1979, hace poco más de 40 años, y que estuvo en vigor muchísimo tiempo, estuvo en vigor hasta el año 2015. Hasta el año 2015 los chinos, si tenían más de un hijo, se exponían a una multa. Es cierto que muchos los tenían, especialmente en el medio rural, pero aun con todo, otros muchos no lo tuvieron y se tuvieron que conformar con un solo hijo, que además priorizaban los varones sobre las mujeres, sobre las chicas, ¿no? Lo que generó un problema añadido, y es que en China hay muchas menos mujeres que hombres, justo lo contrario de lo que sucede aquí. Si miramos la pirámide demográfica en España, veremos que hay, pues como en toda Europa, hay más mujeres que hombres. En China sucede lo contrario, hay más hombres que mujeres. Todas estas disfunciones creadas por la política, por el Estado, provienen de aquella ley malhadada del hijo único de 1979. Luego, aparte de eso, porque en España es cierto que la población ha envejecido mucho, ha envejecido bien además, los ancianos españoles gozan por lo general de buena salud, se les ve que van de viaje, que hacen deporte, que salen, que entran, que llegan a ser incluso bisabuelos. En China no es el mismo caso, ni muchísimo menos. El estado de salud medio que tiene el jubilado español no lo tiene el jubilado chino. Y luego otra cosa más, aquí aparte de que haya envejecido la población mejor, también lo han hecho los servicios, han ido mejorando los servicios de atención. La mayor parte del gasto sanitario en nuestra vida la hacemos ya pues poco antes de morirnos, ¿no? Leí una estadística hace un tiempo, decía que algo así como el 70% del gasto sanitario lo realizábamos el último año de vida, ¿no? Que es el último momento ya, pues que estás en las últimas y es cuando te dedicas a medicarte y a estas cosas. Pero bueno, que aparte de eso, sí, evidentemente conforme vas creciendo de edad, pues vas más al médico, requieres más de los servicios sanitarios. Bien, pues allí no se ha hecho ese. El envejecimiento ha sido
muy acusado, está siéndolo, pero no tienen una capacidad hospitalaria, no tienen camas en la UCI como las tienen los países europeos. Y desde luego no como para hacer frente a una enfermedad como esta, que si pilla a la población virgen, como nos pilló aquí en el año 2020, puede hacer pues es un auténtico estrago, especialmente entre la gente mayor. Os preguntaréis cuántas camas de UCI, de unidad de cuidados intensivos, hay en China. Bueno, lo he estado buscando y no hay datos oficiales, porque lo de la información en China es para pegarse un tiro. Cuidado que cuesta encontrar cosas oficiales y luego al de las encuentras no te las terminas de creer del todo, pero sí hay estimaciones. Se estima que hay unas 4 camas por cada 100.000 habitantes. En China, de UCI estoy hablando. En España, para que os hagáis una idea, en Madrid concretamente, he mirado el dato antes de salir de casa, hay 15. Entonces vale, es cierto que es la autonomía con más camas de UCI, pero vamos, que la siguiente, que creo que es Baleares, tiene 14. Cataluña tiene, por ejemplo, que son 12 y media. Vamos, muy por encima de... Vamos, solo Cataluña tiene 4 veces más que China, ¿no? No, 3 veces más, perdón, que China. Entonces, Madrid tiene casi 4 veces más que China. Así que, según otra estimación, en el caso de que no hiciesen confinamientos, no tuviesen restricciones, es decir, dejasen circular el virus libremente, se calcula que en una semana entrarían en la UCI 6 millones de personas en China. Allí todos los números llevan muchos ceros, porque es que son muchísimos. Quizá por eso, esto podría explicar la insistencia tan obstinada de las autoridades chinas por seguir con lo del COVID-0. Saben que como abran la mano, se les llenan los hospitales y aquello es una auténtica carnicería. A pesar de la evidencia, y creo que a estas alturas, porque hace 3 años no sabíamos nada, pero es que ahora ya sabemos un montón de esto. La evidencia de que los confinamientos simplemente retrasan el contagio. Ya está, lo retrasan. Es lo que pasó aquí, por ejemplo. Yo, por ejemplo, y vamos, yo hay ciertas cosas que no puedo ocultarme porque hablo todos los días por la radio. Yo fui partidario del primer confinamiento. Estaba la cosa desmadrada y dije, bueno, pues quizá no quede otro remedio más que quedarnos en casa para cortar los lazos sociales y que al menos pues la sanidad la salvemos, los hospitales, ¿no? Que se trataba un poco de eso, pero durante un tiempo prudencial y hasta que la cuestión sanitaria se resolvió. De hecho, me pareció demasiado largo el confinamiento en España, porque para mayo las cifras hospitalarias ya estaban en mucho mejor estado que 2 meses antes, pero nada más, a veces no queda más remedio que retrasarlo. Porque no puedes acoger, porque la gente se estaba muriendo en los pasillos de los hospitales, porque los médicos estaban realizando triajes, ¿no? Y ya está. Pero es que quitando eso, ese momento de máxima emergencia absoluta, el resto lo único que provocan es un daño considerable, económico por supuesto, también social, psicológico, en fin, nada que no sepamos. Si es que esto no es que haya sucedido en China y nosotros hablemos de vidas, es que lo hemos vivido en nuestras propias carnes. Luego el otro problema que tiene Xi Jinping es de tipo político. Un régimen dictatorial como el chino, y es un régimen dictatorial, os dije antes, espantoso, creo que el adjetivo le viene que ni al pelo, siempre hace lo que mejor sabe hacer, tiende a hacer lo que mejor sabe hacer, que es vigilar, que es coaccionar a la población, que es encerrar a la población, en fin, lo que hacen las dictaduras de todo pelaje, pero cuando esas dictaduras vienen avaladas por un control tan grande como el que tiene régimen chino sobre sus habitantes, que les controla hasta con cámaras, pues todo eso que es la tentación de cualquier dictador, pues lo hace muchísimo mejor, de manera mucho más eficiente, ¿no? Pero claro, a la vez que puede hacer todo eso, no puede hacer otras cosas que en una democracia son posibles hacer. No puede, carece de un mecanismo, por ejemplo, una dictadura como la China, para cambiar de opinión. Cambiar de opinión de un día para otro. Que diga, bueno, esto se ha acabado, vamos a hacerlo de esta manera. O mañana ya reconocemos el error, nos hemos equivocado, o directamente la sociedad civil nos ha empujado y ya está. No pasa nada. Bueno, pues a lo sumo, a lo mejor tiene que dimitir a alguien, pero no sé, es un sistema de equilibrio interno de las democracias liberales que funciona muy bien. Las democracias se pueden reconocer errores y si no se reconocen a tiempo, la opinión pública presiona para ello, porque la opinión pública puede influir sobre el poder, puede influir a través de manifestaciones callejeras. Ahora, allá abajo, había ¿dónde lo he visto? Delante del Congreso, había una manifestación, creo que era de la policía o algo así, sí, policías, me ha parecido ver, no lo he tenido muy claro, que lo ponía sub. Cualquiera puede protestar contra el que manda, lo cual está muy bien. Tenemos la prensa, tenemos las redes sociales, tenemos 1000 maneras.
Bueno, tenemos, en fin, el voto cada 4 años. Es decir, bueno, ya estoy harto, voy a votar a otro, simplemente. Y que haya cierto refresco en la parte de arriba. En una dictadura no es así. En China no sucede eso. Y esto hace que a la hora de reconocer un error lo tengan más complicado. En China la opinión pública existe, porque la opinión pública existe allá donde haya personas, donde haya público, pero claro, es una opinión pública amordazada, que o aplaude, ya está, visiblemente, ¿no? Aplaudidores, o calla, porque le trae cuenta callar. Si no calla, la cosa puede ir a peor, ¿no? Y no hay mucho más. Entre tanto, pues lo que nos llega desde China es que las restricciones, que en muchos casos son draconianas, lo que están es empezando a hartar a la población. Bueno, está la población muy harta desde hace tiempo, pero ahora es cuando están algunos, de manera tímida, saliendo a protestar, ¿no? De forma tímida y más o menos organizada, porque entiendo que a título individual todo el mundo habrá protestado lo suyo, en su casa, con su familia, se habrá cagado en Xi Jinping y en la madre que le parió, pero ver alguna manifestación, por pequeña que sea, ¿no? Bueno, esta misma semana, los trabajadores de la fábrica de Foxconn, que está en Shenzhou, os hablé un día de esto en la contracrónica de esta fábrica, concretamente, que es gigantesca, que tiene miles de empleados, esta fábrica del iPhone, de Apple, vamos, pues han protestado de manera muy ruidosa, se han podido ver algunas fotografías, ha llegado hasta la prensa occidental, vamos, que me he podido enterar yo, ¿no? Y nos hemos podido enterar todos. Seguramente hay otras manifestaciones, vamos, de eso no me cabe la menor duda, que hay gente que se está enfadando, pero y que ya lo ha dicho, y que tal, y que no quiere... en fin, seguir, no digo con la mascarilla puesta, que eso es impensable en un lugar como China, pero que no quiere estar encerrado en casa porque sí, porque ha habido un contagio, si vive en un bloque de 20 plantas, porque ha habido un contagio en el cuarto y él vive en el 12º, ¿no? Que es lo que está pasando en China, lo que viene pasando en China desde hace tiempo. Así que seguramente hay más protestas como la de Foxconn, pero claro, en un país tan grande estarán muy dispersas y además no existen cauces para expresar ese descontento. Además de eso, los confinamientos están ocasionándole un problema económico al régimen chino, que creo que ya os lo he explicado más de una ocasión. Se estima que este año el país crecerá en torno al 3%. Eso es muy poco para China. Nosotros nos daríamos con un canto en los dientes, con un 3%, pero en China es nada. Bueno, eso suponiendo que el gobierno no adorne las cifras, que también es posible. El objetivo oficial de PIB de China este año es el 5,5%. Es lo que dijo el partido y lo que tiene que crecer el país como mínimo. Bien, ya veremos cómo se queda la cosa. Bien, eso podría explicar que China no se muestre tan beligerante como solía hacerlo, al menos en el escenario internacional. Pero claro, eso durará lo que dure el COVID, así que tampoco deberíamos confiarnos mucho. La lección más importante de la estrategia COVID-0, en una palabra, es que los confinamientos no funcionan, más allá de puntos de muchísima emergencia. Ya está. Aquí tardamos unos meses en darnos cuenta y todavía recuerdo finales de 2020, incluso en 2021 había gente pidiendo nuevos confinamientos. No, nos metemos en casita unos días, decían, y ya nos curamos todos, o sea, de locos. Pero bueno, por suerte no se llegó a eso. Luego también nos viene a decir que las dictaduras no son modelos de nada, que esto se ha dicho bastante, y me dolía, porque decían, no veis qué bien lo están haciendo ellos, porque tienen una dictadura. No son modelos de nada en ningún ámbito. Es decir, estos que decían, no, pero el sistema chino, a pesar de todo, fijaos, crecimiento económico, la gente tiene trabajo, no sé qué, nada que ver con nosotros, esto es una ruina, la democracia liberal, ya sabéis, los sospechosos habituales, ¿no? No, aquí lo único que tenemos libertad es por morirnos de hambre, en fin. Lo que decían los comunistas hace 40 o 50 años, pues repitiéndolo ahora. ¿Cuándo podríamos estar haciendo como los chinos, que les va estupendamente y en su gobierno lo sabe todo y todos tienen empleo y además, bueno, ¿y quién quiere la libertad? ¿Libertad para qué? ¿No? Algunos y todavía lo siguen diciendo. Hay por ahí canales de YouTube que se dedican a hacer ese tipo de propaganda indecente, ¿no? Bueno, pues no, a la vista está que no, que ni siquiera para esto, ni siquiera para una pandemia la dictadura sirve. Y esto creo que es lo que mejor podríamos sacar en claro. Si se presenta otra, que de algún modo lo hará, no sabemos cuándo, esperemos que sea tarde, esperemos que ya no nos pille ningunos aquí, que ya no sea la siguiente generación la que se coma la siguiente pandemia. Nosotros ya hemos tenido la nuestra. Bien, pues si de algo hemos sacado en claro y nos debe quedar ya grabado para nuestros descendientes, es: confinaos solo en circunstancias extremas. Y 2,
mantened la democracia, y la democracia liberal concretamente, no la democracia orgánica, ni la democracia popular, ni todas esas corrupciones que hacen con la única democracia digna de tal nombre, que es la liberal. Así que con que hayan aprendido nuestros, lo hayamos aprendido nosotros y se lo sepamos transmitir a quienes vengan después, con eso creo que ya habremos ganado bastante. Bien, queridos, pues desde aquí, desde el Retiro, veis como el sol cada vez hay menos. Desde el Retiro me despido ya de A la Contra. Voy a durar yo poco en la calle hoy porque tengo más trabajo que hacer y bueno, porque además va a empezar a hacer frío, que lo llevo muy mal. Así que con esto me despido de vosotros. Hasta el próximo A la Contra.